Buenas tardes a todas las personas que se han sumado a compartir este espacio, nuestra cápsula educativa, Casa Julia Educa nuevamente. Estamos muy agradecidas de contar con su presencia nuevamente y sumarse a nuestros esfuerzos de educación y prevención en Casa Julia. Así que estamos aquí hoy para tocar un tema que es bien importante, que siempre se nos hace un poquito difícil, ¿verdad? Sacar esos espacios para poder cuidarnos, pues porque hacemos unos trabajos desde las organizaciones que brindamos servicios a sobrevivientes de violencia de género que requieren mucho a nivel físico y a nivel emocional sobre nosotras. Pero para poder hacer estos trabajos también tenemos, ¿verdad?, que cuidarnos nosotras. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre el autocuidado. Y tenemos hoy a Jenice Vázquez, la doctora Jenice Vázquez, que es trabajadora social. Voy a contarles un poquito sobre ella. Ella es catedrática auxiliar en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Posee un doctorado en trabajo social con énfasis en análisis de política social de la Universidad de Puerto Rico. Tiene una maestría en trabajo social, en administración de programas sociales y Juris Doctor. Y además de eso, es integrante de nuestra junta de directoras de Casa Protegida Julia de Bulgo, así que es parte de nuestra familia. Estamos bien contentas de poder contar contigo hoy, Denise. Qué bueno tenerte Saludos, aquí. Así que saludos Coralie y saludo a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Para mí un privilegio poder estar con ustedes compartiendo un poco sobre uno de los temas que en los últimos tiempos se ha convertido en un tema de uno de mis pasiones, ¿verdad? Porque realmente tiene mucha relevancia a nivel personal y a nivel profesional. pues qué bueno que estás aquí. Sabemos que llevas mucho tiempo haciendo trabajos en torno al tema de autocuidado y pues que podamos dialogarlo también con nuestra audiencia para que podamos entonces identificar esas estrategias importantes a trabajar en este contexto. Pues lo primero que te quiero preguntar, Janice, es qué es todo el autocuidado, ¿verdad? Y cuál es el impacto que tiene la pandemia en nuestro estado emocional y en nuestro estado físico. Pues mira, yo voy a empezar un poquito hablando del contexto y por qué es importante que hablemos de este tema. En términos del contexto, nosotros vivimos en una sociedad que es una sociedad colonial, ¿verdad? Lo que implica de por sí ya unas manifestaciones de opresión, de violencia, de situaciones que nos enfrentamos. Vivimos en un sistema patriarcal y, ¿verdad?, en un sistema capitalista. Para las mujeres, el vivir en una sociedad patriarcal pues implica que se nos han asignado unas responsabilidades de cuidar a las personas de la familia, tanto a los niños, niñas, niñas, pero también a las personas adultas mayores. Y muchas veces asumimos esas, ¿verdad?, esas funciones que desde los roles de género se nos asignan, pero olvidamos cuidarnos en el proceso a nosotras mismas. Y lo vemos en muchas instancias como un acto de egoísmo o, ¿verdad?, nos sentimos incómodas cuando hablamos de esto. Así es que es importante mirar por qué nos sentimos incómodas y es parte de ese contexto patriarcal donde la socialización por género nos enseña a cuidar de otros y de otras, de otros, pero no de nosotras mismas. También en el caso particular de Puerto Rico, estamos hace más de 10 años en una situación de crisis económica que tiene todo que ver con lo que nos pasa a nosotras. ¿Por qué? Porque ha precarizado las condiciones de vida en términos generales, el acceso a los bienes, a los servicios, a los espacios de recreación, pues se han visto limitados. También se han limitado los derechos laborales para las mujeres que asumimos la doble, la triple y la cuádruple jornada, pues el hecho de que las condiciones en el ambiente laboral se hayan ¿verdad? Precarizado, también entonces tiene un efecto en nuestra calidad de vida, en lo que hacemos y en cómo sentimos y en cómo experimentamos todo esto que está pasando. También tenemos entonces que esas situaciones de crisis han llevado a que haya menos recursos, menos servicios de apoyo para las familias, para las mujeres particularmente, y particularmente quienes tienen, ¿verdad?, la doble y la triple jornada. Además, en Puerto Rico tenemos una situación donde hemos estado atravesando por diversos fenómenos naturales
que han visibilizado las crisis, pero también las han agudizado, esa crisis económica. Desde las huracanes Irma y María, los terremotos y ahora la pandemia. ¿Cuál es el efecto de todas estas cosas que yo le llamo el contexto y que nos llevan entonces a experimentar un mayor nivel de estrés? ¿Y qué implica el estrés, tanto a nivel personal como a nivel, ¿verdad?, profesional? Algún nivel de estrés es bueno, ¿verdad? Porque nos ayuda en muchas instancias a movernos, nos ayuda a accionar, nos ayuda a sacar cosas que teníamos pendientes. Eso puede ser un nivel de estrés positivo. Sin embargo, cuando el nivel de estrés es continuo, algunos ¿verdad?, autores y autoras le llaman, llega a un nivel que se convierte en un estrés tóxico. El estrés tóxico es lo que entonces afecta nuestra vida. Se manifiesta en nuestros cuerpos, en nuestras emociones, en nuestras conductas. ¿Y cómo lo vemos? Pues muchas veces estamos irritables, muchas veces estamos hipersensibles, otras veces estamos insomnes, no podemos descansar, conciliar bien el sueño, se nos cae el cabello, ¿verdad? Tenemos pérdida de cabello provocada por el estrés. Así es que ante ese contexto, ante ese panorama que genera mayores niveles de estrés, es que surge entonces, tanto a nivel personal como en el área de trabajo, surge el concepto del autocuidado como una forma, ¿verdad?, para manejar el estrés. ¿Y a qué nos referimos con el autocuidado? Pues mira, es la forma en que tomamos control para protegernos a nosotras mismas, cuidarnos a nosotras mismas. No hay una definición única, ¿verdad? No hay una estrategia única y de hecho aquí lo que vamos a hablar son algunas sugerencias para que podamos trabajar con la situación, porque cada persona, partiendo de su realidad, partiendo del tiempo que tiene, de los servicios o los recursos de apoyo que pueda tener, pues entonces vamos a ir trabajando con esto. Pero en términos generales, el concepto de autocuidado se refiere a esa responsabilidad de cuidarnos tanto en términos físicos como emocionales, sociales, espirituales y en estos tiempos hasta tecnológicos. Y vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Y cuáles son algunas estrategias. Pues Janice, gracias por esa tremenda introducción, ¿verdad? Que podamos mirarlo en ese contexto, porque por lo mismo que tú planteas, es como si estuviéramos hace más de una década viviendo en esta olla de presión donde se siguen sumando estas instancias de opresión, estos traumas nacionales, colectivos, ¿verdad? Pensamos, por ejemplo, en María, en los terremotos, ahora la pandemia, más la pobreza, que no sea accesible los alimentos, los recursos en este contexto. Así que todo eso se suma para que definitivamente tenga un impacto a nivel emocional y a nivel del cuerpo, de cómo sentimos ese trauma y ese estrés continuo en el cuerpo. Así que esta discusión sobre el autocuidado es bien importante que la podamos asumir también y veamos cómo en el día a día podemos hacer cosas para nosotros y nosotras para poder protegernos, como muy bien decías. Así que vamos entonces a ver cómo podemos, en este contexto del aislamiento y la cuarentena y la pandemia, cómo podemos incorporar estrategias de autocuidado en nuestro día a día. Mira, yo voy a hablar de algunas, ¿verdad?, que sirven para el periodo de encerramiento, como digo yo, de aislamiento, pero también nos van a servir, ¿verdad?, en términos generales para todo. En términos físicos, pues, ¿verdad?, yo creo que es importante darnos el espacio de conectar con nuestro cuerpo, con nuestra cuerpa. En muchas instancias, como cuando no estábamos en pandemia, ¿verdad?, cuando no estábamos en el periodo de aislamiento, las mujeres sobre todo, ¿verdad?, porque tenemos estas múltiples roles que nos han sido asignados socialmente, andamos totalmente a la carrera. Si tenemos niños y niñas, pues hay que llevarlos al cuido, la lonchera es aquello, las asignaciones, salir corriendo, llevarlos al cuido, a la escuela, llegar al trabajo para comenzar toda esta trabajo. Y en el proceso, si me dio un dolor de cabeza, no lo sentí o lo ignoré o lo trabajé con una píldora, pero no estoy mirando qué le pasa en mi cuerpo o qué me quiere decir mi cuerpo con el dolor de cabeza. Así que es importante aprovechar este espacio para un poco conectar en términos físicos con nuestro cuerpo, con nuestra cuerpa. ¿Qué me quiere decir?
¿qué es este dolor de cabeza? ¿Por qué me siento de esta forma, verdad? Esa conexión. Entonces, las recomendaciones generales, adecuada hidratación, una alimentación balanceada, el descanso adecuado, ejercicio. ¿Y cómo lo hacemos en tiempos de, ¿verdad? De pandemia, de aislamiento? Pues miren, por ejemplo, en términos del descanso, cerrar los artefactos electrónicos temprano, ¿verdad? Tratar de que no llevarnos a la cama son, ¿verdad? Detallitos. La computadora, el iPad, el teléfono, sino, ¿verdad? Tratar de cerrarlo temprano. En términos de los ejercicios, pues a lo mejor no puedo salir a caminar, aunque ya flexibilizaron para que podamos salir a caminar, pero tal vez dentro de la misma casa podemos hacer yoga, podemos hacer aeróbicos, podemos hacer danzar, ¿verdad? Sencillamente al ritmo de mi cuerpo. Me permite entonces mover, pero también me permite conectar con mi cuerpo, cómo lo siento, cómo siento en conexión con la música, cómo me siento en conexión con el espacio. Son algunos ejemplos de cosas que podemos hacer en términos físicos desde la casa, ¿verdad? Si se fijan, hay varias estrategias, yoga, aeróbico, danza, podemos entonces trabajarlo desde la casa, además de la alimentación. Para el descanso adecuado, además de desconectarnos un poco antes de la tecnología, si estamos confrontando alguna dificultad con conciliar el sueño, pues mire, vamos a ir a esa herboraria, a las recetas de las abuelas y de las ancestras, ¿verdad? Y vamos a buscar un tececito de jengibre que nos ayude a descansar, a conciliar mejor el sueño. Vamos entonces también a buscar otras estrategias que nos permitan conciliar el sueño como un mecanismo que nos va a permitir cuidarnos, pero también en estos tiempos fortalecer el sistema inmunológico que tan importante es para poder combatir el COVID. En términos emocionales, pues podemos reconocer cómo nos sentimos, por qué me estoy sintiendo así. Miren, y validarnos, porque en muchas instancias estas emociones del temor, de la angustia, del coraje, de la frustración, de sentirme en aislamiento literalmente, ¿verdad? De la incertidumbre ante lo que puede suceder, pues están ahí, son válidos y tenemos que validarlo, tenemos que darnos permiso de sentirlo y darnos permiso y reconocer que no estamos en unas circunstancias naturales, que no estamos en unas circunstancias normales, que estamos desde nuestra casa tratando de trabajar y tratando de mantener una economía capitalista, ¿verdad? Y unos servicios, pero que la realidad es que no son las mismas condiciones. La realidad es que tenemos que también entonces darnos permiso para sentirlo y darnos ese espacio, reducir el espacio. Pues ahorita hablaba con Coral y a veces ponemos la agenda 15 cosas, pues vamos a reconocer que en estas circunstancias las 15 cosas no van a poder ser, que a lo mejor van a tener que ser 10 o que van a tener que ser menos de 10 y darnos el permiso entonces de seguir caminando, pero a un ritmo a lo mejor más lento. Eso es súper importante, ¿verdad? También reconocer nosotras mismas que estamos viviendo circunstancias que son anómalas, que no estamos acostumbradas a ellas, y ser justas y tener compasión sobre nosotras, ¿verdad? Y reconocerle que no podemos seguir con el tren de vida o el tren de trabajo que estamos acostumbrados y que esta situación requiere que hagamos esos ajustes para que tomemos en consideración nuestro bienestar. Se me ocurre mientras hablaba, Janice, una pregunta, porque muchas veces cuando hablamos de autocuidado, las personas asumen o piensan solamente que el autocuidado son todas esas cosas chulas que hacemos por nosotras, ¿verdad? Esos cariñitos que nos damos. Pero el autocuidado a veces pueden ser también decisiones que son un poquito, ¿verdad?, más pesadas. Por ejemplo, el decidir que hay que hacer cosas que no nos gustan hacer, pero hay que hacerlas, ¿verdad?, por nuestro bienestar. Por ejemplo, tomar medidas que tienen que ver con nuestra salud, a lo mejor ir a algún doctor que no nos gusta ir, pero hay que hacerlo, o hacernos ese chequeo que se supone que nos hagamos anualmente, llevamos 5 años sin hacerlo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no necesariamente están en esa lista de las cosas lindas para el pampering que hacemos. Definitivamente, y que son vitales, ¿verdad?
del cuidado médico, también es parte de ese cuidado físico, de darle seguimiento de nuestro chequeo anual ginecológico, en médico en términos generales. Es importante dentro de estas estrategias que vamos desarrollando. Pues probablemente programamos todas las citas médicas de la familia, de nosotras las dejamos al final, ¿verdad? Eso pasa en muchas de nuestras casas, de nuestras familias, y la realidad es que tenemos que también un poco centrarnos para cuidar de nosotras en ese sentido físico también. Otra de las áreas que quería compartir un poquito es en términos sociales, que aun cuando hay un distanciamiento físico, ¿verdad? Para preservar precisamente nuestra salud en estos momentos, no tiene que ser una desconexión emocional, una desconexión social con nuestras familias y sobre todo con nuestras personas significativas, ¿verdad? A veces la familia no es una fuente de apoyo, pero tenemos otras personas significativas con quienes podemos conectar aprovechando y haciendo uso de la tecnología, y en ese sentido nos mantenemos, ¿verdad? Esa conexión social que es tan importante para nutrirnos también dentro de ese proceso. Esa conexión debe ser con personas que te hagan sentir bien a nivel personal, también a nivel profesional, con quien puedes compartir tus inquietudes, etcétera. También es importante. Y también es importante dentro de esta área social, además de confiar, ¿verdad?, en nuestras redes de apoyo que nos pueden ayudar si necesitamos si tenemos alguna situación particular que necesitamos ayuda, pues además de nuestras redes, que hay organizaciones profesionales, hay organizaciones de servicios que continuamos prestando los servicios, valga la redundancia, y que estamos ahí para ayudarte, y a través de, también es importante hacer esa conexión para no quedarnos en una situación que pueda representar mayor riesgo, mayor peligrosidad para nosotras y para la familia. También es importante la parte espiritual, Coralie, porque, ¿verdad? Esas prácticas espirituales que no necesariamente son religiosas, ¿verdad? Y hago la distinción, pero esas prácticas también son importantes para las personas que le dan un significado especial a esas prácticas, y es importante mantener esas prácticas que pueden ser meditaciones, reflexiones, cualquier tipo de práctica que le permita conectarse con su parte, ¿verdad?, con su parte espiritual, para las personas que así lo entienden. Sí, eso es muy importante, tener todos esos recursos de apoyo, y rescatando lo que comentaba sobre las organizaciones que seguimos dando servicio a las sobrevivientes de violencia doméstica que nos pueden estar viendo en este momento, que sepan que nosotras seguimos dando servicios en nuestro servicio de albergue, pero también nuestros servicios ambulatorios en Aguadilla y Ponce siguen funcionando. Pueden comunicarse para buscar información, orientación, y también para que podamos asistirlas y brindarle los servicios que estamos dando en este momento al 723-3500. Y también Casa Julia está participando de un esfuerzo que ha sido liderado por Matria y por el Observatorio de Violencia de Género, donde se creó una línea de emergencia bajo el número 787-489-0022, donde a través de esa llamada única puedes conectarte a distintas organizaciones que dan servicios a sobrevivientes de violencia de género. Así que con una llamada puedes tener acceso a una diversidad de servicios. Que sepan que estamos aquí, que los números que acabo de decir, ambos son números 24/7, así que pueden llamarnos en cualquier momento, y estamos en toda la disposición de poder apoyarles. No tenemos que quedarnos, ¿verdad?, en una situación de violencia doméstica. Hay recursos en Puerto Rico, hay organizaciones que están dando los servicios en este contexto. Así que si tu hogar no es un hogar seguro, que sepas que puedes salir y que vamos a estar aquí para apoyarte y a brindarte todos los servicios que tengamos. Janice, retomando este asunto, ¿verdad?, del autocuidado, nosotras también hablamos a veces del cuidado colectivo, ¿verdad?, de ese cuidarnos. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre qué significa eso? Claro. Mira, cuidarnos es sumamente importante, ¿verdad? Porque es cuidar nuestro cuerpo para que el alma, ¿verdad?, lo que somos, el ser que somos y ese ser que habita en nosotros, pues pueda estar en un espacio seguro, y desde ese cuerpo, esa cuerpa, salir a hacer todas las cosas que somos. Y como tú decías ahorita, a veces nos cuesta trabajo pensarnos como seres que merecemos cuidado. Y un poco pues parte de todo el proceso de socialización
por género. Sin embargo, desde las perspectivas feministas, siempre hablamos de que lo personal es político. Y esa es desde la perspectiva de donde nosotros miramos el cuidado, el autocuidado, ¿verdad? Es una parte donde yo me cuido, pero también tenemos que cuidarnos en colectivo. Así que desde donde partimos y particularmente desde donde yo parto, es de que el autocuidado es un asunto político. Es un asunto político porque en la medida en que nos estamos cuidando en un sistema patriarcal donde nos enseña a cuidar a otros, pero no a nosotras, pues estamos transgrediendo, estamos transformando, estamos haciendo brecha para que el sistema patriarcal reconozca que nosotras también somos importantes. Decimos que el autocuidado es colectivo y que es importante que nos cuidemos porque cuando vamos a una organización o a un área de trabajo donde trabajamos con mujeres, pues también tenemos que mirar ese espacio, apropiarnos de ese espacio, pero no necesariamente con los esquemas de un sistema capitalista o haciendo algunas modificaciones a ese sistema de modo que podamos trabajarlo, ¿verdad? Y dentro de eso, en los espacios, el cuidado colectivo requiere que reconozcamos más allá de la efectividad, de la eficiencia, del impacto, ¿verdad? Que reconozcamos los afectos, que reconozcamos las colaboraciones, que reconozcamos la importancia de la comunicación lineal. Y estos son áreas que dentro de las organizaciones que trabajamos con mujeres debemos fortalecer y siempre estar pensándonos y repensándonos, porque tampoco hay una sola forma de hacerlo o una única forma de hacerlo, sino que tenemos que ir construyendo, deconstruyendo formas y construyendo nuevas formas para hacer esto, pero es colectivo y es político porque en la medida en que desde nuestros cuerpos, ¿verdad?, podemos ir desde estos microespacios a los espacios más amplios, también podemos cambiar desde las micropolíticas a las macropolíticas del cuidado y que podamos entonces problematizar y buscar alternativas para que haya más balance o mejores balances entre la vida que se ha considerado privada y la vida pública o los espacios privados y los espacios públicos y que no tengamos que vivir las mujeres tensionadas siempre entre estos dos espacios. Así es que por eso planteamos que es importante que se mire. Así es que desde los espacios colectivos, ¿verdad? Pues cuestionarnos desde la visión, la misión, las metas de la organización, la cultura organizacional. Así que en contexto, ¿verdad? Bajo el sistema que vivimos, patriarcal, capitalista que nos mueve a la individualidad, ¿verdad? Al preocuparnos por lo propio solamente, el pensar, el cuidarnos implica también crear comunidad, crear lazos, vínculos de afecto, de apoyo. Así que es una forma también de retar cómo está organizada la sociedad a nivel macro. Así que es tremendo, ¿verdad? Que podamos esperarlo y también cómo podemos ver el impacto que tiene el cuidarnos de forma colectiva en un contexto como este, porque hablamos de que estamos físicamente distanciadas, pero no tenemos que estar socialmente distanciadas, podemos seguir fortaleciendo esos vínculos y buscando estrategias para apoyarnos incluso en este contexto. Así que definitivamente. ese cuidarnos toma otros matices durante la pandemia. Me piden por acá que repita los números de teléfono. Para llamar directamente a Casa Julia pueden utilizar el 787-723-3500 y si quieren tener acceso, ¿verdad?, a esta línea de emergencia que tiene contacto a múltiples organizaciones, todas de servicios para sobrevivientes de violencia de género, pero también pueden llamar vecinos, vecinas, tienen dudas, no saben cómo apoyar a una sobreviviente de violencia de género, que sepan que pueden llamar también y pedir esa orientación al 489-0022. 489-0022. Nosotras en Julia estamos también participando del esfuerzo de esta línea de emergencia. Bueno, Jenis, entonces, un poquito traduciendo esto del autocuidado y de la responsabilidad a nivel individual y estas responsabilidades de forma de la colectiva, cuidarnos, ¿cómo podemos ver esto a nivel de las organizaciones que prestamos servicios a sobrevivientes de violencia de género? Sí, es importante, ¿verdad?, que esa parte micro o esa parte micropolítica, esa parte individual, lleve a los cuestionamientos, por ejemplo, en relación a cómo organizamos a nivel macropolítico, cómo organizamos en trabajo. Históricamente ese trabajo ha estado organizado en forma
donde se reconoce el trabajo asalariado, pero el trabajo no asalariado que hacemos las mujeres en el hogar no se reconoce. Y eso ya genera una desigualdad, una brecha difícil, ¿verdad? Genera falta de acceso a recursos, porque en una sociedad capitalista el ingreso es la forma de accesar los recursos. Y a las mujeres que trabajamos como burritas, como dicen por ahí, pero no recibimos salarios, pues no tenemos menos acceso a los recursos y en ese sentido menos acceso a los derechos humanos. Y en términos del trabajo remunerado, pues ¿cuáles son las condiciones en que nos exponemos a este? Entramos con una doble jornada, ¿verdad? A ese área de trabajo. Particularmente desde las profesiones de servicio, se ha evidenciado que estamos más expuestas a situaciones como es el estrés. En términos generales, tenemos mucho estrés vinculado a las situaciones laborales, pero las personas que trabajamos con, ¿verdad?, con otros seres humanos, lo que llamamos las profesiones de ayuda, estamos más expuestas a lo que es la quemazón, a la fatiga por compasión, a lo que es también el trauma vicario. Y ante eso, pues la realidad es que no se trata solo de un asunto individual. Se trata de un asunto donde organizacionalmente debemos atenderlo, y parte de eso entonces lo que podemos hacer, como te decía, era mirar la cultura de la organizacional, las normas de las organizaciones, para tratar de que sean en términos de comunicación más abierta, más lineales, establecer énfasis en las relaciones en lugar de en los procesos, ¿verdad? Son estrategias que se pueden utilizar desde las diferentes organizaciones. También incorporar estrategias que no necesariamente son onerosas para los patronos, como espacios para meditación, todos esos beneficios, todos esos derechos que se han eliminado, ¿verdad? Muchas veces el receso de 15 minutos es precisamente un espacio para poder entonces respirar y hacer, ¿verdad? Todo, tener respiraciones profundas, que son estrategias que no son onerosas para el patrono y que reconocerlo permite que las personas, las organizaciones puedan tener empleados, empleadas, en el caso particular de las organizaciones que prestamos servicios a mujeres, pues que podamos tener un mejor ambiente, una mejor cultura organizacional, pero también profesionales y empleados, empleadas que estén menos estresados, menos, ¿verdad? menos en espíritu de competencia y más en espíritu de colaboración. No sé si por ahí vamos. Sí, sí, tremendo lo que planteas, y definitivamente reconociendo que los escenarios desde donde estamos trabajando todo el tiempo y estamos expuestas a violencias, a múltiples violencias, que por más que uno no quiera, pues una termina, ¿verdad?, cargada con todas esas experiencias que estamos, en donde estamos apoyando sobrevivientes de violencia de género. Pues es importante que a nivel también institucional, ¿verdad?, desde las organizaciones asumamos una responsabilidad para con nuestro personal, con nuestras empleadas, que particularmente casi todas son mujeres, tienden a ser mujeres, quienes hacen este tipo de trabajo. Así que reconociendo eso y reconociendo que el asumirlo implica a su vez crear espacios de trabajo que son más saludables, y que si una compañera tiene ese espacio, realmente va a agradecer y va a sentirse mucho más cómoda y va a poder ser mucho más efectiva en su escenario de trabajo. Así que desde las organizaciones tenemos que también asumir eso. Nosotros desde Casa Julia hemos empezado a incorporar algunas cosas relacionadas al autocuidado y al cuidado colectivo, particularmente espacios de talleres con compañeras que han ofrecido, ¿verdad?, su tiempo de manera voluntaria. Tuvimos uno recientemente durante el periodo de la pandemia con compañeras estudiantes de práctica de la Universidad Carlos Albizu, donde hicimos distintos ejercicios con mandala, meditación, distintas cosas, y pues tomamos un espacio para poder hacer eso de forma colectiva, y también eso nos ayuda a crear vínculos y enlaces positivos dentro del mismo personal, y saber que estamos aquí, que nos tenemos y que podemos apoyar. Yo creo que eso es vital, porque no se trata de un asunto solamente individual. En la medida en que esos estresores están vinculados con las tareas que hacemos, debe existir una responsabilidad organizacional para trabajar con los efectos que tiene en la persona y que tiene en el área de trabajo. Y así que en ese sentido, estas iniciativas pues son sumamente importantes. Sí.
Y pues quiero agradecerle por eso a Coordinadora de Paz para las Mujeres, que también es una de las organizaciones que ha Definitivo. estado impulsando esta conversación dentro de los espacios de las organizaciones que damos servicios a sobrevivientes de violencia de género. Y no solamente ha, ¿verdad?, impulsado esa conversación, sino que ha creado talleres, ha puesto a recursos a disposición. Lo hizo durante María, lo está haciendo en este contexto. E incluso tienen un manual que está tremendo sobre autocuidado, que recomiendo, ¿verdad?, que le puedan escribir a Coordinadora Paz para las Mujeres para que puedan tener acceso al mismo, donde tiene estrategias y recomendaciones para trabajar y asumir esa responsabilidad del autocuidado y también del cuidado colectivo. Bueno, Yenis, ¿alguna recomendación adicional que quieras compartir con las personas que nos están viendo a través de Facebook Live o algún comentario relacionado a la importancia del autocuidado? Bueno, yo más que una recomendación, porque como les dije, yo creo que es importante que cada una evaluemos, y como parte de ese proceso de conocernos y de autocuidarnos, vayamos conociendo qué es lo que más me funciona para mí. No se trata de un asunto de romantizar esto, ni de, ¿verdad?, de convertirlo en un asunto capitalista, sino de un asunto de cuidarnos desde lo que implica el cuidado, desde el amor, desde el cariño, desde el reconocimiento de nuestra humanidad, de nuestras vulnerabilidades. Desde ahí es que debemos partir y no convertirlo tampoco en un cliché, ¿verdad?, de venta. Y quiero terminar con una cita que es del el Manual de Autocuidado y Sanación Feministas para Ingobernables, que dice: amarnos desde todos los lugares, cada borde y cada periferia, cada centro corazón, cada día en el que palpitamos de millones de maneras, en nuestros días de frío y en los llenos de fuego ingobernable y rebelde. Amarnos, autocuidarnos, para que la revolución esté llena de vida. Qué Con eso hermoso. voy a dejar. Qué hermoso, ¿verdad? Ese fragmento. Quiero poder abrir ahora el espacio a cualquier persona que tenga interés de hacer alguna pregunta sobre este tema, que pueden escribirlas a través del chat de Facebook Live y vamos acá a compartirlas con Jenice. Ya tengo una pregunta de nuestra querida Marta Elsa. Y nos pregunta: ¿podremos las mujeres desde nuestra comunidad desarrollar un grupo de apoyo para el autocuidado? Definitivamente, claro que podemos. Sí, y yo creo que sería maravilloso, ¿verdad?, hacerlo desde las comunidades, porque realmente está en la parte de crear esos vínculos que hablamos que son importantes, y de generar esas conexiones en la comunidad. Así que sí, me voluntarizo, Marta, para hacerlo contigo. Sí, esas son tremendas iniciativas, ¿verdad? Que nos dan también un espacio de respiro en el espacio, en el área comunitaria. Y es bien importante porque de esos esfuerzos pueden surgir muchas otras cosas, ¿verdad? De momento empezamos con un proyecto que tiene unos objetivos bien definidos y ese proyecto sigue evolucionando y se convierte en algo bien hermoso. Así que qué bueno. Veo aquí algunos de los comentarios, ¿verdad? Agradeciendo el espacio, sobre la importancia de poder compartir lo que estamos aquí hablando. Y alguien preguntaba cuántos años lleva Casa Julia. Pues Casa Julia lleva 40 años dando servicios a sobrevivientes de violencia doméstica. Somos el primer albergue en Puerto Rico en dar servicio de albergue. Y además de eso, comenzamos 10 años antes de que la ley 54 fuera aprobada. Así que si ahora mismo hay unos retos para poder dar servicio a sobrevivientes de violencia doméstica, se podrán imaginar en ese contexto donde Así todavía no mismo. había una ley aprobada. Aquí Ana Celeste nos manda saludos, Jenice, y está muy agradecida por el espacio y muy importante la conversación de autocuidarnos. Así que, bueno, ya hemos terminado por la tarde de hoy. Quiero agradecerte, Jenice, por tu tiempo, que sé que estamos todas con muchos sombreros en este contexto, pero muy contenta, ¿verdad?, de poder tener esta conversación contigo. Gracias por el espacio. Sí, y bueno, saben que estamos todos los viernes a las 4 de la tarde, así que la semana que viene volvemos, así que estén pendientes que pronto vamos a poner en nuestra página cuál va a ser el próximo tema y por favor siempre ayúdenos a compartir el video una vez terminemos
para que más personas puedan beneficiarse de esta conversación. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, se cuidan.